3.000 pies bajo el mar de China Meridional, en la oscuridad absoluta donde la presión aplastaría un automóvil en segundos, algo reposa perfectamente vertical que no debería existir más. Un submarino. No inclinado. No volcado. No fragmentado. Vertical. Como si alguien lo hubiera colocado cuidadosamente en el fondo marino. Como si estuviera esperando órdenes. Como si estuviera listo para sumergirse de nuevo. Su torre de mando se alza como un monumento en la oscuridad. Su mástil de radar, ese distintivo sistema SJ desplazado a estribor, permanece exactamente donde los planos de 1944 decían que estaría. Incluso los compartimentos de munición bajo la cubierta del cañón delantero permanecen sellados. Este es el USS Harder, el submarino que aterrorizó a los destructores japoneses durante 2 años. El barco que cambió la doctrina submarina para siempre. Y que desapareció hace 79 años con sus 79 tripulantes aún sellados dentro. Cuando el proyecto Los 52 capturó las primeras imágenes del naufragio en 2024, los arqueólogos marítimos no podían creer lo que estaban viendo. No porque lo encontraron, sino por lo intacto que estaba. Pero hay algo más allá abajo. Algo que ha estado esperando en esos compartimentos oscuros durante 8 décadas. La pregunta no es cómo encontramos al Harder después de todos estos años. La pregunta es que estamos todavía demasiado asustados para buscar dentro de un submarino que cambió el curso de la Guerra del Pacífico y luego desapareció de una manera que todavía no tiene completo sentido. Porque cuando estudias los patrones de daño en ese casco, cuando ves exactamente dónde esas cargas de profundidad japonesas desgarraron el barco, te das cuenta de algo inquietante. La tripulación tuvo tiempo. No mucho, pero lo suficiente. Suficiente para tomar decisiones. Suficiente para contraatacar. Suficiente para luchar. Lo que te hace preguntarte qué decían esas transmisiones de radio finales. Las que todavía están atrapadas dentro de ese naufragio junto con todo lo demás que no se nos permite tocar. Y para entender por qué el descubrimiento del Harder es tan perturbador, debemos retroceder. A un astillero en Connecticut. A un día de 1942, cuando un submarino ordinario se convirtió en algo sin precedentes. Electric Boat Company, Groton, Connecticut. 1942. El USS Harder se desliza por las gradas de construcción y toca el agua por primera vez. Clase Gato. Especificaciones estándar. Eslora, 311 pies. Desplazamiento, 1500 toneladas sumergido. Armamento, 10 tubos de torpedos. Velocidad, 21 nudos en superficie, 9 sumergido. En papel, es idéntico a docenas de otros submarinos en la flota del Pacífico. Pero hay algo diferente en este barco. No está en el acero. Está en el hombre que lo comandará. Comandante Samuel David Dealey. Dealey no es como los otros capitanes de submarinos. La mayoría ve a los destructores como la amenaza definitiva. Buques diseñados específicamente para cazar y matar submarinos. Equipados con sonar. Armados con cargas de profundidad. Rápidos, maniobrables, letales. La doctrina submarina es clara. Evitar destructores a toda costa. Sumergirse profundo. Huir silenciosamente. Esperar a que pasen. Dealey voltea esa doctrina de cabeza. En lugar de huir de los destructores, decide cazarlos. Su táctica se llama ataque frontal directo. Down the throat en inglés. Y es completamente demente. Funciona así: cuando un destructor viene directamente hacia ti, en lugar de sumergirte y huir, te diriges directamente hacia él. Cara a cara. A toda velocidad. Y disparas torpedos de frente a quemarropa. Es la maniobra submarina más peligrosa jamás concebida. Si fallas, el destructor está encima de ti en segundos, lanzando cargas de profundidad directamente sobre tu casco. Si aciertas, el destructor explota a metros de tu proa. No hay margen de error. Dealey no solo lo intenta, lo perfecciona. Durante la segunda patrulla del Harder en 1943, Dealey hunde 5 buques mercantes. Pero es su negativa a huir hasta que el objetivo esté terminado lo que distingue al submarino. Otros capitanes disparan y se sumergen. Dealey dispara, permanece en la superficie, confirma el hundimiento y solo entonces se sumerge. Es agresividad pura. Confianza absoluta. Y funciona. Para principios de 1944, la inteligencia naval japonesa etiqueta al Harder como una amenaza prioritaria. Los capitanes de destructores japoneses, entrenados para cazar submarinos, de repente se encuentran siendo cazados. Y entonces llega la cuarta patrulla. La que convierte al Harder en leyenda. Dealey detecta al destructor Ikazuchi. En lugar de evitarlo,
Se dirige directamente hacia él. Ataque frontal directo. Dispara. El Ikazuchi explota. Y entonces Dealey hace algo que nadie más haría. Emerge a superficie, bajo aviones enemigos, para rescatar a un piloto estadounidense derribado. Es audacia al borde de la locura. Pero funciona. El Harder rescata al piloto y escapa. Dealey recibe la medalla de honor del Congreso. Pero enterrados en los informes de patrulla, hay indicaciones de que el éxito del Harder no es simplemente brillantez táctica. Es persistencia. Rayando en la obsesión. La tripulación excede consistentemente los límites normales de resistencia humana. Completan patrullas más largas. Toman riesgos más agresivos. Se ofrecen repetidamente como voluntarios para misiones que la mayoría de los submarinos evitan. Y entonces llega mayo de 1944. La patrulla que cambiará la guerra. Mayo de 1944. Construcción para la batalla del Mar de Filipinas. El Harder comienza su legendaria quinta patrulla. En 4 días, Dealey hunde 3 destructores japoneses. Minazuki, Ayashimo, Tanikase. Un logro sin igual en la historia submarina. Ningún submarino, antes o después, ha hundido 3 destructores en una sola patrulla. Pero el impacto va más allá de los barcos hundidos. El almirante Osawa, comandante de la flota japonesa, está reuniendo sus fuerzas en el fondeadero de Tawi-Tawi para la batalla decisiva contra los estadounidenses. Pero ahora sabe que el Harder está en el área, cazando destructores, acechando su flota. Osawa toma una decisión que cambiará el curso de la guerra, abandona Tawi-Tawi temprano. Esto desorganiza su plan de batalla. Sus fuerzas llegan descoordinadas. Sus pilotos, insuficientemente entrenados. Y cuando finalmente enfrentan a los estadounidenses en la batalla del Mar de Filipinas, son masacrados. Los japoneses pierden 3 portaaviones y más de 600 aviones. Los estadounidenses lo llaman el Gran Tiro al Pavó de las Marianas. Y todo porque un submarino hundió 3 destructores. El Harder no solo ganó batallas, cambió la guerra. Pero había señales de que la implacabilidad del Harder tenía un costo. Las solicitudes de rotación de tripulación son denegadas. Los informes médicos notan síntomas de estrés. La fatiga se acumula. Sin embargo, en lugar de descansar a la tripulación, el comando submarino envía al Harder a una 6ª patrulla apenas un mes después. Agosto de 1944. Las Filipinas están ardiendo. Estados Unidos está reconquistando el archipiélago isla por isla. Dealey y el Harder se unen a un Gulfpack de 3 submarinos, USS Ake, USS Ado y Harder. Las tácticas de manada de lobos son nuevas. 3 submarinos coordinándose, compartiendo información de contacto, atacando desde múltiples ángulos. Los primeros ataques tienen éxito. Pero los veteranos que revisan los registros de radio notan algo. Fatiga en las comunicaciones del Harder. Decisiones más lentas. Errores menores. Y entonces llega el 24 de agosto. Un pequeño convoy cerca de la bahía de Dassault, costa oeste de Luzón. El Harder detecta el convoy. Dealey se coloca en posición de ataque. Dispara 3 torpedos. Solo uno impacta. En circunstancias normales, esta es la señal para sumergirse profundo y huir. El elemento sorpresa se ha perdido. Los escoltas están alertas. Pero Dealey mantiene la posición para un segundo disparo. Esta decisión sigue siendo una de las más debatidas en la historia submarina. Porque le da al cazasubmarinos japonés CD-22 la oportunidad que necesita. El CD-22 ha estado rastreando al Harder. Y ahora tiene un contacto de sonar perfecto. Se coloca directamente sobre el submarino. Y suelta un patrón de 6 cargas de profundidad. Perfectamente espaciadas. Perfectamente cronometradas. A las 10:47 de la mañana, los submarinos Ake y Ado escuchan la transmisión final del Harder. Inundación en múltiples compartimentos. Pérdida de energía eléctrica. Intentando emerger en emergencia. Y entonces silencio. Nada más. Durante 79 años, nadie supo qué pasó realmente. Hasta que en 2024, el proyecto Los 52 encontró el naufragio. Y lo que descubrieron fue perturbador. El Harder reposa perfectamente vertical sobre su quilla. Como si alguien lo hubiera colocado allí deliberadamente. La torre de mando está intacta. Los periscopios todavía están levantados. La puerta del puente está abierta, sugiriendo que la tripulación intentó emerger en emergencia. La fotogrametría revela una brecha masiva en el casco justo detrás de la torre de mando. La peor ubicación posible.
directamente en el centro de comando y control, el corazón de la capacidad del submarino para responder. El patrón de explosión muestra que las cargas detonaron a profundidad significativa. Esto sugiere que el Harder no estaba maniobrando. No podía. Pero aquí está el detalle más inquietante. El naufragio muestra un descenso controlado. Un submarino con un centro de comando destruido debería dar tumbos mientras se hunde. El Harder no lo hizo. Alguien, en algún lugar del barco, todavía estaba luchando por salvarlo. Las cargas de profundidad destruyeron el centro de comando. Mataron o incapacitaron al comandante de Alley y a los oficiales en la torre de mando. Pero en la sala de control inferior, en la sala de máquinas, en los compartimentos de torpedos, otros hombres todavía estaban vivos. Y lucharon. Intentaron cerrar las válvulas de inundación. Intentaron restaurar la energía. Intentaron soplar los tanques de lastre para forzar al submarino a la superficie. El hecho de que el Harder descendió verticalmente, controladamente, significa que casi lo lograron. Casi. Pero el daño era demasiado extenso. El agua entraba demasiado rápido. Y a una profundidad crítica, los compartimentos restantes colapsaron bajo la presión. Los hombres que habían luchado tan duro para salvar su barco fueron aplastados o ahogados en la oscuridad. El Harder tocó fondo 3000 pies más abajo. Y allí ha permanecido, perfectamente vertical, durante 79 años. Todo lo que podría explicar esos últimos momentos todavía está dentro. Las mesas de trazado. Los registros finales de radio. Las estaciones de servicio abandonadas. Y los restos de 79 marineros que murieron intentando traer su submarino de regreso a la superficie. Como tumba de guerra designada, el interior nunca será explorado. Los secretos finales del Harder permanecerán encerrados en la oscuridad para siempre. Pero su legado es innegable. Las tácticas de ataque frontal directo de Alley se convirtieron en la base de la doctrina moderna de combate submarino. Las técnicas de coordinación de manada de lobos utilizadas durante la patrulla final del Harder dieron forma a las operaciones submarinas en todo el mundo. Los submarinos nucleares modernos todavía estudian las tácticas del Harder. Los simuladores de entrenamiento recrean sus ataques. Su audacia se enseña en escuelas navales. Pero más allá de las tácticas, el Harder nos obliga a confrontar el costo humano de la innovación. Su tripulación se empujó más allá de la resistencia normal. Sostuvieron una ventaja psicológica que pudo haber contribuido tanto a sus victorias como a su error final. Y pagaron el precio definitivo. Para Japón, el Harder representaba la amenaza que cambió su estrategia naval. Un solo submarino que obligó a un almirante a abandonar un fondeadero seguro. Que contribuyó a una de las derrotas más devastadoras de la guerra. Para Estados Unidos, el Harder representa la cúspide del servicio submarino. Agresión calculada. Innovación táctica. Sacrificio absoluto. Para los historiadores navales, es un recordatorio de que las guerras no las ganan solo las armas. Las ganan los hombres dispuestos a usar esas armas de maneras que nadie más se atrevería. Pero quizás la lección más importante del Harder es más personal. Es la historia de 79 hombres que sabían que cada patrulla podría ser la última. Que sabían que los destructores que cazaban también los cazaban a ellos. Y que aún así salieron. Una y otra vez. Hasta que no regresaron. Hoy, 3000 pies bajo el mar de China Meridional, el USS Harder reposa exactamente donde cayó. Su casco sirve tanto de monumento como de mausoleo. Su torre de mando se alza en la oscuridad como un faro apagado. Sus compartimentos guardan secretos que nunca conoceremos. Y 79 hombres descansan en las estaciones que nunca abandonaron. El submarino que cambió la guerra naval llevó sus secretos consigo a las profundidades. Pero su legado vive en cada submarino que aprendió a golpear más fuerte gracias a los 79 hombres que nunca volvieron a casa. Y si escuchamos con atención, en el silencio de las profundidades, aún podemos oír el eco. El rugido de motores diésel empujando al máximo. El silbido de torpedos lanzándose desde tubos. El estruendo de destructores explotando. Y el sonido final de un submarino luchando, hasta el último momento, por regresar a la superficie. El Harder cazó a los cazadores. Y al final, los cazadores lo alcanzaron. Pero no antes de que cambiara la guerra para siempre. En la oscuridad eterna del mar de China Meridional, vertical y vigilante, el USS Harder permanece. Un monumento a la audacia. Un recordatorio del sacrificio. Y una advertencia de que incluso los más valientes pueden caer. Cuando empujan demasiado lejos. Por demasiado tiempo. Contra enemigos que nunca dejan de aprender.